Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 10, en el nombre del Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. El apóstol Pablo, escribiéndole la carta a la iglesia de Roma, les dice una de las verdades más trascendentales para la iglesia de Jesucristo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que el Señor nos ayude. Lo primero que quisiera en esta mañana señalar y que nosotros pudiéramos pensar, porque usted tiene que tomar toda la palabra, hermano, no un pedacito, tiene toda la palabra, porque todo lo que vamos a conversar usted después tiene que mezclarlo. Es cuando usted está cocinando, ¿no es cierto? Y usted empieza a saltear una cosa aquí, saltea otra allá, saltea otra acá y después la junta toda. Eso es lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor. Lo primero es que cuando en la antigua dispensación Dios elige un pueblo, Dios de todas las naciones que había elige un hombre y forma un pueblo, como nos hablaba estos días nada más el Señor que eligió a Abraham para formar un pueblo. Bueno, ese pueblo Dios hace un trato con él, establece una relación con ese pueblo. Y lo más delicado es que el hombre y la mujer tienen que morir justificados. Esta es toda la trama, porque, mire, dice la Escritura, porque en medio de la vida nos encontramos con la muerte, y es una tremenda verdad. A veces nosotros nos sorprendemos cuando fallece alguien y decimos, pero ¿cómo si ayer nomás lo vi? Estos días nomás estuve con él, porque así es la muerte. La muerte a veces avisa y nos da unos avisitos para que nos preparemos misericordiosamente, lo hace, pero otras veces viene de repente y se acabó el individuo. Y si no ha sido justificado, va a estar en problemas ante Dios. ¿Qué es lo que es ser justificado? Vámonos por la parte más fácil. No sé, hoy día los papás de hoy día que tienen cabros en el colegio me van a ayudar. No sé si hoy día existe el justificativo. ¿Existe todavía o no? Ya, porque cuando yo estudiaba existía el justificativo, entonces cuando yo por alguna razón no podía ir al colegio, a la escuela, o no podía, iba a llegar tarde, la teíto me hacía un justificativo y colocaba ahí, no puede ir porque está resfriado. Entonces no se consideraba mi falta al colegio porque había un justificativo de por medio. Hay justificativos más delicados, como el caso cuando una persona es acusada de algún delito. Entonces, si la persona es inocente, de alguna forma la ley lo justifica para que no vaya a la cárcel. Todo hombre, toda mujer en esta vida, en algún momento tiene que enfrentarse al justísimo juicio de Dios. Eso es así. Todos nosotros, tarde o temprano, nos enfrentaremos al tribunal justísimo de Dios. Y eso nos pasa a nosotros, les pasa a las señoras que van pasando allá afuera, a todos. Todos en algún momento tenemos que enfrentarnos. Y el tema es que si no estamos justificados, vamos a ir a condenación. Pero si estamos justificados, vamos a ir al descanso eterno. Entonces, lo mismo establece Dios con su pueblo antiguamente, y en el libro de Levíticos dice, por tanto, mire lo que dice, guardaréis mis mandamientos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo del hombre, vivirá en ellos yo Jehová. O sea, cuando Dios establece esta relación con el pueblo de Israel, les dice, yo les voy a dar a ustedes una serie de mandamientos y ordenanzas, y si ustedes viven en ellos, los hacen, cumplen con ellos, van a vivir, van a ser justificados. Que el Señor nos ayude. Pero había un problema, por hermano. Pasaron los años y el hombre no podía cumplir. Y la respuesta la da Santiago y dice él,
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Que el Señor nos ayude. Entonces el apóstol Santiago hace un análisis y dice, mira, es imposible que a través de la ley seamos justificados. Porque si no es por un mandamiento, es por otro, pero lo esperado, lo que se espera, lo normal, es que el hombre y la mujer transgredan algún mandamiento y se hagan ofensores de toda la ley. Que el Señor nos ayude. Esto es interesante, hermano, porque en el antiguo tiempo nosotros vemos gente que fue salva, pero no fueron salvos porque hayan cumplido la ley, sino por su fe en Dios. Pongo un ejemplo, Abraham, los primeros capítulos de Romanos que estamos estudiando en el estudio bíblico nos hablan de Abraham, y Abraham alcanza la gracia de Dios, la justicia de Dios, pero no por la ley, sino por la gracia, porque creyó en el Señor. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Bueno, entonces usted me va a decir, tenemos un problema grave, porque Dios dice que para que el hombre y la mujer sean justificados ante Dios, tienen que cumplir los mandamientos. Y la Biblia dice que por nuestra propia naturaleza humana, no somos capaces de cumplir todos los mandamientos. Entonces no tenemos solución, porque somos humanos. Y nunca vamos a poder cumplirlos todos. Entonces, ¿cómo podríamos ser justificados? Y la respuesta la encontramos en el libro de Gálatas. Pablo, escribiendo a los Gálatas, le dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Bendito el nombre del Señor. ¿Me sigue la idea, no es cierto? Dios les dice, mire, para que ustedes sean justificados, tienen que cumplir los mandamientos y ordenanzas que están aquí en la Biblia. Y después Santiago dice, sí, pero no van a poder hacerlo. Porque la naturaleza humana nos va a llevar a hacer faltar, aunque sea un mandamiento. Y si faltamos a un mandamiento, nos hacemos culpables de todos los mandamientos. Entonces, estamos atrapados. Pero el apóstol Pablo dice, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldito Él, porque escrito está, maldito todo aquel que se muriere colgado en un madero. Entonces, cuando Cristo vino a morir en la cruz, nos vino a redimir, nos vino a justificar. ¿Cómo? Haciéndose maldito, para que nosotros pudiéramos ser redimidos de la maldición de la ley. Que el Señor nos bendiga. Ese es el concepto que vamos a estudiar esta mañana entonces. La idea es cómo podemos ser justificados a través de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo, en el capítulo 10 de Romanos, hace algo súper interesante para empezar a hablar esto de la justificación por la fe. Y él toma un pasaje del Antiguo Testamento y lo parafrasea en el Nuevo Testamento, en Romanos. Voy a leer, porque a veces nosotros no tenemos la capacidad ni la habilidad bíblica para saber estas cosas, pero gracias a Dios que hay hombres que sí lo hacen por nosotros. Deuteronomio 10 dice, escuche por favor, nada más. Cuando obedeciere la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni tus hijos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y me lo harás oír para que cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digáis, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo conozcamos? Porque está muy cerca de ti está la palabra
en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. El apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos y les cita, les parafrasea, lo vamos a leer luego, este pasaje para que nosotros entendamos. Deuteronomio, ¿qué significa? Segunda ley. Es una repetición de la ley que le da Dios al pueblo de Israel cuando están a la orilla del Jordán para atravesar. Han pasado 40 años, les dio la ley en el monte Sinaí, pasaron 40 años en el desierto y ahora están a la orilla del Jordán, están para pasar a la tierra prometida, y aquí Moisés les repite las cosas más importantes de la ley. Eso es, si usted lee el libro de Deuteronomio, contiene muchas cosas de Éxodo, porque le está repitiendo, el escritor bíblico está repitiendo las cosas que dijo 40 años atrás, resaltando las cosas más importantes. Y miren lo que les dice: cuando ustedes se conviertan de, escuchen, iglesias conquistadas, porque como que fuera para nosotros, cuando ustedes se conviertan de todo corazón al Señor y le empiecen a servir a Dios, entonces dirán aquí, cuando te conviertes a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te mando hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Porque, acuérdense, la idea está en parar a la orilla del Jordán. No está en el cielo como para que digas, ¿quién subirá al cielo y me lo traerá para que yo pueda hacer ese mandamiento? Tampoco está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién cruzará el mar y me traerá ese mandamiento para que yo pueda cumplirlo? No es así de difícil, porque cerca de ti, mire, escuche bien, están aquí a este lado, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. En otras palabras, le está diciendo Dios, cumplir los mandamientos de Dios no es difícil. No hay que ir al cielo a buscarlos, no hay que ir al otro lado del río a buscarlos. Simplemente está cerca de tu boca y en tu corazón para que los cumplas. ¿Cuándo? Cuando te hayas convertido a Dios de todo corazón para servirle. Esa es la idea que le plantea Moisés al pueblo de Israel. Mire lo que le dice ahora el apóstol Pablo usando ese pasaje, Romanos 10, verso 4. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que el Señor nos bendiga. Entonces el apóstol Pablo, utilizando aquel pasaje clásico de Moisés, arengando al pueblo a servir a Dios a la orilla del Jordán, diciéndole, no hay que ir al cielo a buscar el mandamiento, no hay que cruzar el río a traer el mandamiento, porque está cerca de tu boca y tu corazón. El apóstol Pablo usa ese pasaje para decirle, no hay que subir al cielo, ni hay que subir al infierno a buscar a Cristo, porque cerca de ti está la palabra de fe que predicamos. Que el Señor nos bendiga. Como diciéndole, hermanos, la salvación no es tan complicada. No hay que ir al cielo a buscarla. No, ni siquiera hay que ir al Seol. Está cerca de tu corazón. Está cerca de tu boca. Que el Señor nos bendiga. Y luego le dice el Señor, porque con la boca se confiesa para salvar. Perdón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. San Juan capítulo 3, el versículo 16, contiene el clásico más grande de la Biblia. San Juan 3, 16, es cómo Dios logra que la palabra esté cerca de tu boca y de tu corazón. Cómo Dios hace que la palabra esté cerca de mi boca y de mi corazón. San Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Bendito el nombre del Señor, glorificado es el nombre del Señor. Quiero invitarles en esta mañana
a que veamos 3 aspectos de la justificación por fe. Siempre es bueno ahondar un poquito. Ya sabemos que el hombre, para estar en la presencia de Dios, tiene que ser justificado ante Dios. Eso está claro. Tiene que ser justificado ante Dios. Para que sea justificado, algo se tiene que pagar, algo se tiene que emitir. ¿Y qué es lo que dice la Escritura, lo que hemos leído? El Señor nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose Él maldito, porque maldito es todo aquel que muriere clavado en un madero. Gloria al nombre del Señor. La justificación por fe. Pero la justificación por fe, vamos a darle una miradita un poquito más profunda para que podamos entenderla y para que podamos preocuparnos si realmente hemos sido justificados por fe. Porque cuando nosotros partamos del escenario de esta tierra, todos los que estamos aquí nos van a poner un cajón y lo van a poner aquí encima de la espada. Y el coro va a cantar unos himnos re buenos. Y vamos a decir palabras lindas, si es que estoy vivo yo. A todos ustedes les diría palabras súper lindas. Si me muero yo, ustedes espero que digan algo lindo. No, empezar a decir, cheta, qué harto pesado que era. No. Pero el problema es que lo que hablemos no sirve de nada. Lo que cantemos no sirve de nada. La calidad del cajón no sirve de nada. Porque ya la suerte está tirada. Aquí va a estar el cuerpo. Pero yo tengo la esperanza que usted y yo vamos a estar en la presencia del Señor. Y mientras ustedes despiden el cuerpo aquí, nosotros ya vamos a estar allá disfrutando de la presencia del Señor, en los brazos del Pastor eterno. Porque la Escritura dice que Él nos va a tomar en brazos, nos va a cargar sobre los hombros y nos va a llevar al redil celestial. Esa es nuestra esperanza. Por eso estamos aquí esperando que Él nos tome en sus hombros y nos lleve al redil celestial. Bendito el nombre del Señor. Glorificado sea el nombre del Maestro. Pues bien, justificación por la fe. Mire lo que dice aquí, Hechos capítulo 16 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando alguien dice, oye, pero es complicada la salvación. Hay una hermana que habló hace poco rato conmigo y me dice, mi pastor, yo quiero recibir al Señor, quiero aceptar al Señor, quiero bautizarme y quiero saber qué se hace. Y mire lo que le dije yo. Bueno, nosotros acá hacemos 3 discipulados y luego un discipulado de... ¿Captó usted, no es cierto? 3 discipulados de la Biblia, de la oración, de la salvación, 2 a cargo del hermano, el otro a cargo de la pastora, y luego, si después de eso usted ve que, bueno, desea recibir al Señor, hacemos un 4º discipulado del bautismo y confesión de fe, y nos vamos a la confesión de fe y bautismo. Oye, complicado. Lo hacemos así para que la persona vaya con conciencia, con conocimiento, para que sepa lo que está haciendo. Muchos de nosotros nos bautizaron, no tenemos idea por qué nos bautizaron, simplemente echaron un poco agua en la cabeza y dijeron, ¿estás bautizado? Y dijeron, ¿sabes? ¿Me bautizaron alguna vez? Pero todo esto que nosotros hacemos en 4 discipulados, 2 de aquí, después otro, el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Él resume todo lo que vamos a hacer nosotros como en 4 semanas en cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo que pasa es que hay algunos que creen creer. Entonces hacemos los discipulados para que, mira, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, aquí se contiene la verdad de Dios. Aquí nosotros encontramos la historia de Jesús, aquí encontramos la verdad de Dios. Aquí el Señor dice que este es espíritu y vida. Se le explica lo que es la Biblia. La oración es nuestra conversación con Dios. Usted puede conversar con Dios, contarle sus cosas. Se enseña de la oración. Usted tiene que tener los pasos de la salvación, la justificación,
la expiación, la redención para ser salvo. Y Jesús simplemente le dice al hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor nos bendiga. ¿Cree usted en el Señor? Y del Señor caminando y se le acerca un hombre y le dice, Señor, mi hijo está atormentado, gravemente enfermo, por favor, anda a verla. Y el Señor lo mira, ya, vamos a ir al tiro. Y de repente, no moleste mal, maestro, se murió. ¿Se figura cómo está ese hombre? Derrotado, hermano. Él venía a buscar la ayuda de Jesús y le dicen, se murió. Y cuando está con toda esa derrota encima, el Señor le dice que el Señor puede ir y hacer la obra. Pero le dice, ¿crees esto? Y la respuesta del hombre es sumamente inteligente. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque así es el hombre. Creemos, pero ¿cómo hacer tanto? Creemos, pero... Y el hombre dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Que el Señor nos ayude a creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero mis hijos son rebeldes, Señor. No quieren venir a los servicios, no quieren venir a la iglesia. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Es que mi esposo, Señor, es más fácil que se convierta en una piedra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creer cuesta, hermano. Pero es lo primero que nos pide el Señor. La justificación tiene como primer paso creer. Pareciera que fuera fácil, mira, creer en el Señor. Pero creer significa vencer cosas nuestras. Mire, cuando llegamos hoy día en la mañana, me costó abrir el portoncito de la entrada de automóviles ahí. Entonces miré y pucha, lleno de hojas y papel, así que fui a buscar la escoba y empecé a despejar el riel. Y yo dije, pucha, estos papelitos, los cabros chicos toman helado, meten la bolsa aquí, pero de repente me encontré con un montón así de hojas, hermano, de los arbolitos. Esos arbolitos tenían esa hoja y las botaron porque ya no servían. Le hacían mal. Por eso los arbolitos las botan, porque les quitan fuerzas innecesarias. Entonces dije yo, así deberíamos ser nosotros. Botar la envidia, botar el egoísmo, botar la vanidad, botar el engreísmo, para que las otras cosas tomen fuerza. ¿O no? ¿Cómo tenemos más amor? Sacando la envidia. ¿Cómo tenemos más cariño por los hermanos? Sacando la vanidad. Que el Señor nos ayude. Y cuando nos dice el Señor, cree en el Señor Jesús, cree y serás salvo tú y toda tu casa, va metido todo eso ahí, hermano. Que el Señor nos ayude. Mire, otra cosa importante de la justificación por fe es la confesión. Primera de Corintios, capítulo 12, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar Jesús al Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Que el Señor ponga su Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuándo llamamos Señor a alguien? Cuando nos consideramos esclavos de ese alguien. De ahí viene la palabra Señor. Entonces el esclavo tenía un señor y el señor lo mandaba y hacía lo que quería con él, porque era señor de ese esclavo. Nosotros, ¿cuándo llamamos al Señor? Cuando pasamos a ser esclavos y dependientes del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué significa eso? Que no hacemos lo que nosotros queremos hacer, sino lo que el Espíritu Santo quiere que haga. Cuando hablamos de confesar el Evangelio de Cristo, es algo más que pararnos en una esquina de la calle a predicar.
Es algo más que predicar a través de una red social o a través de un escrito o a través de la radio. Es mucho más que eso. Cuando hablamos de confesar a Cristo, hablamos de hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hace que nosotros le digamos a Jesús, Señor. Bendito el nombre del Señor. Glorificado sea el nombre de Cristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Bendito el nombre de Cristo en nuestras vidas. Mateo capítulo 10 dice, cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire la importancia de confesar al Señor, la importancia de hablar de Él. Que el Señor nos bendiga. Ahora, cuando yo les digo a ustedes hoy día, confesemos el nombre del Señor, proclamemos el nombre del Señor, usted dice, amén, lo voy a hacer, y no hay ningún problema. Pero ¿a quién le estaba escribiendo el apóstol Pablo? Le estaba escribiendo a la iglesia de Roma. ¿En qué época le está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma? Una época en que la iglesia está siendo perseguida. Si usted lee este pasaje, es paralelo a cuando Priscila y Aquila vienen saliendo de Roma hacia Asia Central, huyendo de la persecución de los creyentes en Roma. Por tanto, cuando Pablo les dice que deben predicar el Evangelio, cuando les dice, lo voy a leer textual, con el corazón se cree para justicia. O sea, tú eres justificado cuando crees en tu corazón, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿A quién se lo está diciendo? A una iglesia perseguida. A una iglesia que está siendo perseguida por el imperio. En ese tiempo, en esa época, hermano, el decir mi Señor se empleaba un término griego que es Kyrios. Kyrios Jesús significa Jesús es el Señor. ¿Y cuál era el problema que tenían los romanos? Que Kyrios, César, era César es el Señor. Y el imperio romano tenía una orden imperial que decía, el único Kyrios existente es el Kyrios César. César es el Señor. Por tanto, cualquiera que diga otro Kyrios es un hombre culpable ante la ley romana y era muerto. ¿Usted lo nombraría? ¿Usted lo confesaría con su boca como su Señor? Yo recién dije, el Espíritu Santo es el que nos habilita para decir, Jesús es el Señor, y la iglesia se llenó de efervescencia, amén. Sí, Señor, Él es nuestro Señor. Y es verdad, Él es nuestro Señor. Pero si allá afuera hubiera un tipo con una metralleta diciendo, todos los que digan que Jesús es el Señor los vamos a matar. Eso es lo que le pasaba a la iglesia de Roma. Y a ellos el apóstol Pablo le dice, porque con el corazón, aquí adentrito, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que el Señor nos ayude. Interesante, ¿no? Interesante. Y la tercera observación que quisiera hacer acerca de la justificación por fe es que sin lugar a dudas la fe es primordial. Primera de Corintios dice, y si Cristo no resucitó, vana también es vuestra predicación, vana es vuestra fe. Que el Señor nos ayude. Para ser justificados, el primer plan de Dios para el pueblo de Israel era, estos son mis mandamientos y mis ordenanzas. Si las guardareis y viviereis en ellas, viviréis. Pero con los años, ningún hombre fue capaz de cumplirlo. Y Santiago dice, no, el problema, ¿sabes cuál es? Que la naturaleza humana nos lleva a transgredir, aunque sea un mandamiento. Y si tú transgredes, aunque sea un mandamiento, te haces transgresor de todos los mandamientos. ¿Qué hace entonces el hombre? ¿Cómo escapa el hombre de esa trampa que tiene ahí? Dice, pero Cristo nos liberó de la maldición de la ley, haciéndose maldito por nosotros.
Porque escrito está: maldito todo aquel que muriese colgado en un madero. Cristo nos justificó ante el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ser la justificación por fe es fácil. Cree en el Señor, es salvo tú y toda tu casa. La justificación por fe implica tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga en esta hora. Y la justificación también requiere de confesión. Debemos confesar el nombre del Señor. Debemos predicar el nombre del Señor. Aprovechemos ahora que no hay persecución, porque persecución viene, hermano. Complicación viene para predicar el Evangelio. Aprovechemos ahora que hay tiempo para decirle a las almas que Jesucristo es el que justifica al hombre ante Dios. Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor, para que oremos al Señor.